Hola a todos y todas, esto es Villano Fitness y antes de empezar, y como siempre, ya sabéis que podéis seguirme en Instagram, Héroe Fitness, lo dejaré en la descripción, y mi canal de fitness en general, Héroe Fitness, que dejaré también abajo en la descripción. Antes de empezar, ya sabéis que no debéis consumir ningún fármaco sin la prescripción y supervisión de un médico y que, por supuesto, no rompáis las leyes de vuestro país. Este vídeo es meramente informativo y aquí no se promueve ni se recomienda consumir nada de lo que comentamos. Es simplemente divulgación científica sobre un campo, en este caso el del uso de sustancias en ciertos deportes, ¿vale? Este vídeo va a pretender ser una especie de guía para que entendáis los diferentes compuestos que se utilizan en el culturismo y sus diferentes propósitos. Así, cuando yo comente ciertas cosas, podéis volver a este vídeo, o si os lo aprendéis porque sois muy listos, pues mejor, y saber de qué estoy hablando. Porque creo que este canal lo empecé de forma un poco caótica, ¿no? Sin orden, y antes de avanzar y explicar un poco otras cosas más complejas, como la organización de ciclos y tal, o yo qué sé, cuando hablo de controlar los estrógenos, pues que sepáis un poco de qué estoy hablando y que tengamos los conceptos básicos antes de seguir avanzando, ¿vale? Entonces, lo principal que se utiliza en el culturismo no natural, obviamente, son los asteroides anabólicos androgénicos. Son derivados de las hormonas sexuales ya presentes en el cuerpo, por ejemplo la testosterona, la DHT, y su función es básicamente anabólica. Son, digamos, el pan y la mantequilla, ¿no? El básico del culturismo no natural. Es en lo que nos basamos para el mayor crecimiento muscular posible. Es lo que más funciona, es lo más básico y suelen acabar, su nombre suele acabar en ONAS, ¿vale? Su nombre de hormonas, son hormonas derivadas de la testosterona y tal, progesterona, y casi todos acaban en ONA, aunque sus nombres comerciales sean otros diferentes, ¿vale? Os sonarán nombres como la más famosa, testosterona, estará luego la nandrolona, trembolona, oxandrolona, boldenona, ¿vale? Muchísimos. Buscáis en Google y aparece la lista. Cada vez que me oigáis hablar de algo que acaba en ONA, seguramente esté dentro de esta categoría, y son básicamente anabólicos. Esa es su función. Después, prohormonas. Las prohormonas no confundir con prohormonales. Los prohormonales son suplementos que, en teoría, aumentan nuestra producción endógena de ciertas hormonas, hormonas sexuales, preferiblemente la testosterona. Las prohormonas son ya hormonas como tal. Lo que pasa es que vienen en una forma que solo se convierte en su asteroide activo al metabolizarse en el hígado, ¿vale? Por eso es como una trampita y se podían comercializar, se vendían como suplementos o se vendían en las tiendas de suplementos y eran sustancias auténticamente esteroideas, no tenían ninguna diferencia y son súper hepatotóxicas, tóxicas para el hígado, porque ese proceso de metabolización causa un estrés, ¿de acuerdo? Son súper potentes y no se diferencian en nada respecto a estas otras, es lo mismo. De hecho, algunas que se vendían como prohormonas ya directamente se ha visto que no lo son, que directamente son asteroides, ¿vale? Después, los SARMs. ¿Qué son los SARMs? Son moduladores selectivos de los receptores de andrógenos. ¿Qué hacen? Bueno, su estructura no es esteroidea, ¿vale? No son como estos. No son derivados hormonales, pero se unen al receptor androgénico, igual que las hormonas anabólicas androgénicas, y al unirse se activa ese receptor y se desencadenan una serie de reacciones preferiblemente anabólicas en el músculo, ¿vale? También afecta a otros tejidos, pero especialmente el tejido diana preferible es el músculo. Como digo, estructuralmente no son como las hormonas anabólicas androgénicas, no son de tipo hormonal, no son derivados del colesterol, no son nada así, pero bueno, se unen al mismo receptor y su función también es en general anabólica. Dentro de los SARMs se incluyen muchas sustancias que no son SARMs, se incluyen péptidos, se incluyen otras cosas que ahora comentaremos. Pero bueno, una búsqueda rápida, veréis que hay diferentes tipos. También tienen sus efectos secundarios, no es que sea esto una cosa inocua. Suelen ser orales, pero se pueden hacer inyectables. Por cierto, dentro de los asteroides también los hay orales e inyectables, pero es un matiz que no tiene mucha relevancia. Total, que los SARMs son sustancias anabólicas, ¿vale? Cuando oigáis hablar de cosas como ostarina o LGD o RAD, RAD, ¿vale? Son todas de este grupo de SARMs y básicamente su función es la misma, pero estructuralmente son diferentes. Algunos, luego hay otros que se venden como tal, pero tienen otras estructuras, pero bueno.
Después los péptidos. Los péptidos son cadenas proteicas, ¿vale? Son compuestos formados por proteínas. Y hay una variedad increíble y sus funciones también son muy, muy, muy diversas. Los hay que son, pues, secretagogos de la hormona del crecimiento. Los hay que son reparadores, que tienen una acción que aumenta, por ejemplo, la síntesis de colágeno y sirven para curar lesiones. Los hay incluso para broncearse, ¿vale? Como el famoso Melanotan, que tiene sus riesgos también. No es que sea esto usar todo y risas, ¿vale? Cada cosa tiene sus consecuencias, pero dentro de los péptidos hay un montón y bueno, y con muchas funciones diferentes. Los hay que pretenden ser anabólicos, por ejemplo, los secretagogos de la hormona de crecimiento, pues se utilizan para, pues eso, aumentar la hormona de crecimiento y que esta hormona tenga efectos anabólicos, aunque luego vemos que no siempre es así. Pero bueno, los hay. Por ejemplo, oiréis hablar del ibutamoren o MK677. Este otro secretagogo de la hormona de crecimiento. Y sí que se ha visto que tiene efectos anabólicos, es una cosa que funciona, ¿vale? Entonces, pues todo agrupado de este grupo de cosas para crecer o no catabolizar. Después, la propia hormona de crecimiento. Si bien la hormona de crecimiento como tal no es muy anabólica, tiene propiedades lipolíticas, es decir, que ayuda a movilizar la grasa corporal, serviría como quemador de grasa, ¿no? Siempre que las condiciones sean ideales para ello. Por sí misma no es muy anabólica, pero al combinarla con otras cosas, es verdad que produce un efecto como sinérgico, aumenta los niveles de IGF-1, que es una hormona que sí que es muy anabólica, y entonces, pues en sí que funciona, pero si se toma sola, aunque sea a niveles suprafisiológicos, no hace mucho en el físico. Puede ayudar a quemar un poco de grasa, pero entonces sería un quemador de grasa carísimo y no tiene mucho sentido, ¿vale? Además de la hormona de crecimiento está el IGF-1, que es una proteína, ¿vale? Se genera en el hígado a partir de la hormona de crecimiento, por ejemplo, aunque se segrega también a nivel local en muchísimas células, o en casi todas. Y ese sí que es muy anabólico. Se vende como tal, ¿no? Es un tratamiento, por ejemplo, para la falta de hormona, la deficiencia de IGF-1, para, por ejemplo, problemas de crecimiento en la infancia. Pero es un fármaco que es carísimo. En general casi nadie tiene acceso porque es un fármaco de uso hospitalario, no es que se venda en las farmacias ni cosas así. Entonces no es que sea un fármaco muy utilizado en el culturismo, algún privilegiado lo puede utilizar. Y luego se ve por ahí como péptidos de estos de investigación, ¿no? No para uso humano, pero no suele ser el IGF-1 real y que funciona, ¿vale? Suelen ser otras cosas, o ni siquiera es IGF-1 ni LR3 de larga duración ni nada, son agua, ¿vale? No suele funcionar. Y luego está la insulina. La insulina es una hormona, también tiene muchísimas funciones, pero una de ellas es aumentar el transporte de nutrientes a las células, entre ellas la célula muscular. Por tanto, es una hormona muy anabólica. También tiene sus desventajas, pero cuando llegáis a hablar de la insulina en el culturismo, su función es anabólica, la de formar masa muscular. Entonces, estos son todos los fármacos más o menos anabólicos o que se utilizan principalmente por esa función en el culturismo. Y ahora vamos a pasar a hablar de los fármacos que se utilizan para la pérdida de grasa y para, pues, controlar los efectos secundarios derivados de otros, para el postciclo y más cosas. Vale, una vez que hemos hablado del apartado de cosas que se utilizan para ganar masa muscular por su función anabólica o para no catabolizar, para no perder masa muscular, después están los fármacos o sustancias utilizadas para la pérdida de grasa o movilización de la grasa, ¿vale? Están los agonistas adrenérgicos, especialmente de las células beta 2, ¿vale? Escucharéis hablar mucho del clenbuterol, de la efedrina. Ese tipo de sustancias son todos agonistas adrenérgicos. Y su función, bueno, o su efecto es un aumento de la tasa metabólica y un aumento de la movilización de las grasas, especialmente de las que tienen mayor densidad de receptores beta 2. Entonces, sí, lo que se origina básicamente es un aumento del ritmo cardíaco, una mejor movilización de las grasas, algunos suprimen el apetito, por ejemplo, entonces son una serie de ventajas o un entorno que favorece la pérdida de grasa, lógicamente siempre acompañados de una dieta acorde. Luego, por ejemplo, se ha estudiado que el clenbuterol, especialmente en animales, pero parece que en personas también, puede aumentar o al menos retener la masa muscular, por lo tanto sería una ayuda importante utilizada en definición. Pero bueno, básicamente, para que sepáis, cuando oís hablar de, por ejemplo, clenbuterol o efedrina, que son sustancias, son beta-adrenérgicos que mejoran, aumentan el metabolismo basal, ¿vale? Poquito, a lo mejor un 10%, 200 calorías extra,
y aumenta la movilización de las grasas, ¿de acuerdo? Se usan para eso. Después, hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, especialmente la T3, ¿qué hacen? Aumentan, entre otras cosas, el ritmo metabólico, ¿vale? Entonces, estaríamos hablando de otra pequeña ayuda, pero hay que tener cuidado con estas cosas. Cuando oigáis hablar de T4 o T3, hormonas tiroideas, se utilizan para eso, para perder peso, básicamente. No se pueden usar a lo tonto, así como así. Pueden ser catabólicas, porque es verdad que aumentan el ritmo de metabólico, pero también aumentan la catabolización. Está todo íntimamente ligado siempre. Entonces no se pueden usar así de forma, pues, ¿cómo decirlo? Pues eso, así, a libre albedrío. Y normalmente se suelen combinar con sustancias anabólicas para impedir ese catabolismo que puede ocurrir con dosis especialmente altas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando llegáis a hablar de hormonas de tiroideas en el culturismo, se utilizan normalmente para perder grasa. Después, cosas como el cardarine o el DNP son otros fármacos que van surgiendo, ¿no? Que ayudan a la movilización o pérdida de grasa. También muchos de estos aumentan la capacidad cardiovascular, de hacer cardio. Por tanto, también de forma indirecta, por ese mecanismo podemos perder más grasa. Si hacemos más cardio, más rápido, mejor rendimiento aeróbico, pues más gasto calórico durante los entrenamientos de cardio, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con esto, porque cada una tiene sus sustancias. Del cardarín se decía que podía provocar cáncer. Entonces estamos hablando de cosas serias. El DNP, que en teoría, pues, bueno, cualquier cosa puede ser un veneno, ¿vale? Pero el DNP es bastante venenoso, ¿vale? Entonces es una sustancia con la que hay que tener mucho cuidado. Casi mejor que ni os planteéis utilizarla, ¿vale? ¿No? Que no venga aquí ningún gordo desesperado por adelgazar y diga, este ha dicho que todo esto sirve para adelgazar, pues todas juntas, ¿vale? Y DNP, pues a tope, a cascoporro, a cubos, ¿vale? Ojo con eso. Por supuesto, como digo, no utilicéis estas cosas. Concretamente el DNP es muy peligroso. Este canal no es para incitar a nadie a consumir, es informativo, ¿vale? Así que eso, cuando digáis estos nombres, pues son fármacos para definir, y su forma de funcionar pues es básicamente aumento del ritmo metabólico, mejor movilización de ciertas grasas, y eso, aumenta el rendimiento aeróbico, por ejemplo, ese tipo de cosas. Bueno, ahora vamos a hablar de los fármacos utilizados para combatir ciertos efectos secundarios, concretamente o especialmente los derivados del estradiol o los estrógenos, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay que combatirlos? Bueno, con muchas de las sustancias que hemos visto antes dentro del grupo de los asteroides, muchas de estas sustancias sufren un proceso de aromatización. Esto es que mediante la enzima aromatasa se convierten a estradiol u otros estrógenos, ¿vale? La testosterona se convierte en estradiol, ese tipo de procesos. Entonces lo que se busca con estos fármacos es controlar esa conversión o la cantidad o bloquear los efectos de ese estradiol aumentado. No es que el estradiol o los estrógenos sean malos, hay que tener la cantidad ideal, ¿vale? Pero una cantidad muy alta puede producir efectos secundarios como la famosa ginecomastia, pérdida de libido, retención de líquidos, pérdida de las erecciones, aumento del acné, efectos psicológicos, en plan mucha sensibilidad o cosas así, ansiedad. Entonces es una cosa que hay que controlar, ¿vale? No es que de por sí el estradiol o los estrógenos sean malos, tampoco es bueno dejarlos a cero, pero hay que controlar que no se salgan demasiado de rango. Entonces, dentro de este grupo tenemos diferentes formas de combatirlos. La vieja escuela lo que se hacía era usar los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos. Si antes he comentado los SARMs, la diferencia entre el SARM y el SERM es esa A o esa E, ¿vale? Unos son de los receptores de andrógenos y estos son de los receptores de estrógenos. Esto lo que hace es que haya la cantidad que haya de estrógenos o estradiol circulando por el cuerpo, bloquean los receptores y entonces el estradiol no se puede unir a ellos y no puede causar sus efectos. Estos fármacos son de la vieja escuela y hoy en día ya no se usan, no deberían utilizarse. ¿Por qué? Porque no reduce el estradiol circulante por el cuerpo. Eso lo hacen los inhibidores de aromatasa, que ahora hablaré con ellos. Esto solamente es como un parche. Pero, por ejemplo, con efectos secundarios como la ginecomastia, se utilizan los SERM. ¿Qué es SERM, por ejemplo? El tamoxifeno o el raloxifeno. Suelen ser un tratamiento eficaz para la ginecomastia, pero no deberían utilizarse de forma sistemática cuando utilizamos asteroides, ¿vale? Después, los inhibidores de aromatasa. Aquí oiréis hablar del anastrozol, letrozol, exemestano, ¿de acuerdo? Esto es lo que hace que inhibe o destruye o se une parcial o totalmente a la aromatasa. Entonces la aromatasa no puede convertir la testosterona u otras sustancias en estradiol u otros estrógenos.
Y eso lo que hace es que reduce o controla la cantidad de estrógenos o estradiol circulantes y entonces reduce los efectos secundarios derivados, ¿vale? Esto es, digamos, la nueva escuela. Esto es lo que debería utilizarse por defecto para combatir el estradiol o los estrógenos, no los SERM. Es verdad que tiene sus efectos secundarios, tiene sus problemas, no son nada sanos, reducen o empeoran el perfil lipídico del colesterol, reducen el IGF-1, factor de crecimiento similar a la insulina, menos el exemestano, que sería la opción más saludable, especialmente a largo plazo, para utilizar con terapias de reemplazo hormonal, etc. ¿Vale? Estos dos fármacos también se pueden utilizar en el postciclo, que ahora hablaré de él. Después, los agonistas de los receptores de la dopamina. Estos se utilizan para la prolactina. Si visteis el anterior vídeo, ya comentaba que la prolactina no suele ser un problema siempre que se tenga bajo control los estrógenos, el estradiol. Pero en el culturismo, bueno, se utilizan sistemáticamente cuando se utilizan los 19 NOR, como la Trembo o la Nandro. Y bueno, pues es una cosa que está ahí y que se suele ver. Por eso cuando lo veáis, pues sabed que se utiliza para eso, para controlar la prolactina, que es una hormona que puede dificultar las erecciones, disminuir la libido, bueno, en fin, tiene una serie de efectos secundarios. Oiréis hablar, por ejemplo, de la cabergolina, ¿vale? Por último, estos son fármacos utilizados ya para el postciclo. Muchos de los fármacos que se utilizan para controlar los estrógenos luego se utilizan también para el postciclo. ¿Qué es el postciclo? El postciclo, la terapia postciclo, es ese tratamiento que se utiliza para devolver la función reproductiva y la secreción endógena de testosterona. Cuando hacemos un ciclo con asteroides, se puede suprimir total o parcialmente la producción endógena de testosterona y la espermatogénesis, la producción de esperma o de espermatozoides. Con esto lo que hacemos es devolver reiniciar ese ciclo de forma más rápida. Si no hacemos un postciclo al acabar un ciclo, podemos recuperarnos con el tiempo, pero tardamos más. Esto lo que pretende es que el proceso sea más rápido y posiblemente también un poquito mejor, ¿vale? No solo más rápido, sino que nos recuperemos a un nivel más alto, ¿vale? Que casi recuperemos nuestra función normal. ¿Y qué se usa en este proceso? Se utilizan los SERM, que de por sí aumentan la testosterona. Aquí oís hablar del tamoxifeno y del clomifeno o clomid, ¿vale? Obviamente son sustancias que tienen sus otros efectos negativos, pero se utilizan porque aumenta la producción endógena de testosterona. Después también se utilizan los inhibidores de aromatasa. ¿Cuál sería su función en este caso? Reducir la aromatización, como siempre. Reducir la cantidad de estradiol, de estrógenos. Estrógenos elevados también producen una cierta supresión del eje hormonal, cierta supresión de la secreción endógena de testosterona en este caso. Entonces, controlarlos durante el postciclo es importante para volver a la normalidad de forma rápida. Y por último, se utilizan las gonadotropinas sintéticas, ¿vale? HCG, HMG, triptorelina, lo podéis buscar. Básicamente esto es las hormonas FSH y LH encargadas de la reproducción, de la secreción de hormonas sexuales. Y la función es que básicamente hacer que nuestros testículos vuelvan a funcionar, tanto para la producción de esperma como para la producción de testosterona. Las células de Leydig y de Sartori, ¿vale? Influyen las dos. Entonces, pues se utilizan para el postciclo estos y estos. Después, para el tratamiento de otros efectos secundarios, por ejemplo, para el aumento de la tensión arterial, para el aumento o para la elevación de las enzimas hepáticas cuando usamos ciertos fármacos orales, protectores de estómago cuando usamos ciertos fármacos orales. Hay un montón de otros fármacos que se utilizan en el culturismo para tratar otra serie de cosas, pero todos los fármacos que he comentado ahora y anteriormente son los más comunes en el culturismo. No es que no haya otros, pero cuando veáis, por ejemplo, ciclos o a gente hablando de este tema, veréis que siempre van a estar presentes en un ciclo, por ejemplo, los famosos asteroides. En un ciclo avanzado puede estar presente también la insulina, la hormona de crecimiento, como agentes anabólicos conjuntos, ¿vale? Pueden estar incluidos los SARMs, se pueden utilizar péptidos, se pueden utilizar secretagogos como el MK677 o ibutamoren, que aumenta la hormona de crecimiento. Esos que comenté en la primera parte son los que son la parte que forma el crecimiento, ¿vale? El anabolismo de un ciclo. Luego, en ese ciclo podéis ver también fármacos para la pérdida de grasa. Si es un ciclo de definición, la gente utiliza fármacos anabólicos para crecer durante la definición o al menos mantener la masa magra. Utilizan fármacos u hormonas para perder o aumentar la pérdida de grasa, como las hormonas tiroideas que comentaba, el famoso clenbuterol, todo eso que he dicho anteriormente, ¿vale?
Y luego se utilizan ciertos de estos fármacos para controlar los efectos secundarios derivados de esas sustancias anteriores y después también estos fármacos para la recuperación post-ciclo. Entonces, todos estos fármacos que he comentado son los más frecuentes y los que veréis siempre en las preparaciones de culturismo, que pueden ser más o menos complejas, ¿vale? Puede ser una cosa tan simple como un ciclo de solo testosterona, solo exemestano para controlar la aromatización, ¿vale? Un inhibidor de la aromatasa. Solamente eso es el ciclo, ¿vale? Luego se podría complicar usando insulina, hormona de crecimiento, tal, ¿vale? Pero un ciclo puede ser tan simple como testosterona, 500 miligramos a la semana durante 12 semanas. Un inhibidor de aromatasa como el exemestano para controlar la aromatización. Y después un postciclo con HCG, clomido, clomifeno y tamoxifeno. Eso ya sería un ciclo entero. El propio ciclo como tal y la terapia postciclo, ¿vale? Eso sería un ejemplo de cómo se usan estos fármacos en el culturismo de forma habitual. Ahí ya no habría que controlar ningún efecto secundario extra ni nada. Eso sería lo más simple que hay y luego pues se puede hacer lo más complejo de todo, ¿vale? Luego se puede utilizar todo junto durante todo el ciclo y hacer burradas, pero para que sepáis más o menos cuando escuchéis esto, pues de qué se trata, qué tipo de fármacos son, qué acciones tienen, etcétera, ¿vale? Así que esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos. ¡Pum!